Mi nombre es Bárbara, tengo 46 años y soy docente de química. Perdí a mi esposo hace 2 años. Pensé que todo se había detenido en mi vida hasta que Jonathan, uno de mis estudiantes, llegó a mi laboratorio. No me percibió únicamente en mi rol de docente, sino que me contempló como una mujer. Nunca podré olvidar lo que hizo con ese dispositivo científico. No se trata únicamente de una narración sobre cuerpos, sino de un estallido, un despertar, una sensación prohibida que me empujó hacia algo que pensaba que había desaparecido para siempre, la pasión. Permanece conmigo hasta el final, ya que en ocasiones un simple acto puede ser suficiente para dar un giro completo a una existencia. Te voy a revelar algo que jamás he compartido con nadie. Mi nombre es Bárbara, tengo 46 años y soy docente de química en la universidad. Desde hace 2 años, siento que mi vida carece de emoción. Respiro, me dedico a mis labores, disfruto de mis comidas, sin embargo, en mi interior, me siento apagada, fragmentada, desde que mi esposo se marchó de manera repentina y contundente, una noche, sin previo aviso. Jamás expresé quejas, ni levanté la voz, ni derramé lágrimas en presencia de otras personas. Continué sin más, como si no hubiera pasado nada. Me encargué de corregir evaluaciones y diseñar lecciones acerca de uniones iónicas y procesos de oxidación-reducción. Haciendo todo eso con una sonrisa, desvaneciéndome, ya que es lo que se supone de una viuda respetable, ¿verdad? Aunque aparentaba calma y reserva, en realidad me sentía desmoronando internamente. Cada noche, me sumía en el sueño con un hueco en el corazón y evitaba ver mi reflejo en el espejo, pues ya no me reconocía como mujer, sino como alguien que había resistido. Y así fue que un día, uno como cualquier otro, él llegó a mi lugar de trabajo. Jonathan se encuentra cursando su 3er año de estudios. Ha estado asistiendo a mis clases durante un tiempo, pero nunca antes lo había visto en persona. De ninguna manera. Esa mirada penetrante, que observa con detenimiento y revela casi todo. Esa jornada se acercó para comentarme sobre un innovador dispositivo de calor que había adquirido para su investigación. Una máquina revolucionaria, exacta. Solicitó autorización para realizar experimentos en el laboratorio una vez finalizadas las clases. Acepté la propuesta. Claro que acepté. Sin embargo, desconocía que no sería el dispositivo lo que me impactaría. Fue él. La tranquilidad es la característica que destaca en Jonathan, atrayendo las miradas hacia él. No alza la voz, no pretende sobresalir. Sin embargo, al cruzar miradas con él, percibes que su mirada lo abarca todo. Esa jornada, su mirada hacia mí cambió por completo, mostrando una ternura, una pasión y una intensidad que me desconcertaban por completo. Con mi bata blanca puesta, sin maquillaje y el cabello recogido descuidadamente, su mirada me hizo sentir hermosa, como si fuera irresistible. Experimenté una sensación, un estremecimiento, una sensación de calor en la región abdominal inferior, un mareo. Decidí mantener la calma. Es mi estudiante, vaya diferencia de edad que tenemos. No obstante, al acercarse a enseñarme las especificaciones del dispositivo, percibí su respiración junto a mi rostro. Perdí el dominio de la situación, dejé de identificarme. Soy la maestra estricta. Soy una mujer discreta. Experimentaba emociones que había mantenido ocultas bajo llave durante un largo periodo de tiempo. Al extender la mano para entregarme el manual, sentí como mi corazón se aceleraba. Al pie de la letra. Decidí retirarme. Titubeé al dar una explicación. Me escapé a mi lugar de trabajo. Sin embargo, durante esa noche no pude conciliar el sueño, porque tenía conocimiento de ello. Ese encuentro, esa expresión, esa cercanía, habían provocado una reacción en mí. Algo que pensaba que ya había sepultado. Algo que se consumía lentamente y que, en poco tiempo, desataría un incendio total. Un mensaje que transformó su vida. Absolutamente todo. Al día siguiente por la mañana, al revisar mi correo de la universidad, me encontré con el nombre de Jonathan Pasunto en el remitente. Comencé a sentir como mi corazón aceleraba su ritmo. Qué absurdo resultaba todo, sin duda. Abrí la puerta. Con un ligero temblor en las manos. Saludos, Bárbara. Quiero agradecerte una vez más por lo que hiciste ayer. Reconozco que quizás me acerqué demasiado. No se planeó de antemano. Sin embargo, no lamento mi decisión. Si estás de acuerdo, puedo pasar esta noche alrededor de las 8 de la tarde. Realmente deseo enseñarte las capacidades que este dispositivo puede desvelar. Acerca de Jonathan. Tuve que leer ese mensaje en repetidas ocasiones,
al menos unas 10 veces. Cada término resonaba intensamente en mi mente. Descubre lo que este dispositivo puede desvelar acerca de tu persona. Quizás era una persona inocente. Sin embargo, en mi corazón experimenté una sacudida de energía repentina, como si una fuerza misteriosa me llamara desde lo más recóndito, y di mi respuesta. Claro, sin complicaciones. En estado de sobriedad. Sin embargo, en su interior todo era un desorden total. A lo largo de la jornada, estuve pendiente del reloj mientras alternaba entre una tarea y otra. Mi corazón palpitaba con mayor rapidez que mis reflexiones científicas. Para las 5:45 de la tarde, ya me encontraba en el laboratorio. En soledad. Sería ideal que la bata estuviera un poco más alisada. Un toque de color carmesí en los labios como un gesto ingenuo. ¿Cuál era la razón detrás de esa acción? ¿Por qué me vestía y peinaba como si fuera una joven? Porque tenía conocimiento de ello. Esa noche sería diferente a todas las anteriores. Llegó puntualmente. Un pantalón de color oscuro junto con una camiseta básica. Sin embargo, su expresión visual siempre es decidida y nítida. Me saludó de manera cercana. Estuve a punto. Actuando como un aliado. ¿Luces hermosa en esta noche? Mostró una sonrisa. Dije algo que no era verdad. Siempre me encuentro en esta situación. Levantó una ceja con diversión y respondió negativamente. Tu resplandor es notable esta noche. Conversamos durante un lapso de 10 minutos, casi como de costumbre. Sobre química, calor y electricidad. Después extrajo el dispositivo de su bolso. Un sencillo dispositivo de regulación de temperatura. Sin embargo, cuando estaba en su poder, todo cambiaba. Una excusa. Un mensaje. Deseo enseñarte la sensación de calor en la piel. ¿Estás convencido de que no representa ningún riesgo? Te lo aseguro. Simplemente provoca risas. Al inicio, se aproximó con la sonda hacia la parte posterior de mi cuello. Al sentir su contacto en mi piel, experimenté un escalofrío. Un estremecimiento pausado y profundo se percibía, no solo proveniente del dispositivo. Observó fijamente mis ojos. Expresó, considero que tiene una respuesta muy positiva. Tu nivel de conductividad es sumamente alto. No pude distinguir si se refería a mi piel o a mis sensaciones. Sin embargo, mi organismo ya había reaccionado. Cada poro de mi piel resonaba intensamente. Mis piernas temblaban y mi garganta se cerraba. Y de repente, sentí su mano descansando con delicadeza sobre mi hombro. Nada me detiene. Con el fin de calmarme. Bárbara es el nombre de la persona en cuestión. Si prefieres que me detenga, lo hago. Fue en ese momento cuando todo se paralizó. El paso de las horas. El sonido. El temor que me embarga. Miré hacia arriba y le susurré. Sí, por favor, sigue adelante. Ni siquiera reconocí mi propia voz. Era mi propio cuerpo el que se expresaba. Mi ser interior. La zona abdominal. La falta que tengo. Olvidó el dispositivo. De forma pausada. Se aproximó. Solo un paso. Después uno más. Con su pecho a punto de rozar el mío. Sentí su respiración tibia en mi frente. En un murmullo, me cuestionó, ¿eres consciente del efecto que provocas en mí, Bárbara? No contesté. No logré. Elevó su mano en el aire. Recorrió suavemente mi mejilla con sus dedos. Con esa parsimonia que resulta más estruendosa que un grito. Decidí cerrar mis ojos. Tuve la sensación de que ese instante transformaría completamente la situación. Le permití que lo hiciera. Y sucumbí ante la emoción. No di marcha atrás. Rechazo. Manifesté mi desacuerdo. Permanecí en ese lugar, con los ojos sin abrir, sintiendo el roce de sus dedos en mi cara. Poseía una ligereza notable, pero al mismo tiempo era de una magnitud inmensurable. No solía ser tan impaciente cuando era joven. Estaba revelando mi verdadera identidad, de forma pausada. Como se desvanece un recuerdo preciado. Descendió su mano hasta la parte posterior de mi cuello. Descansó su frente sobre la mía. Nuestros alientos se fundieron. Después, mis ojos se abrieron. Las pupilas, a escasos milímetros de las mías, resplandecían con calma e intensidad. Y el mutismo, esa ausencia de sonido que nos mantenía atrapados, en un estado de espera. La relación entre docente y estudiante ya no es completamente tradicional.
Todavía no están enamorados. Sin embargo, bastante cerca. ¿Sería posible, Bárbara? Me hizo esa pregunta. No ha cometido robo. Fue solicitado por él. Tal vez eso fue lo que me hizo caer. No hay nadie presente. No me había cuestionado nada. Dentro de un par de años, había transformado en una barrera. Una representación que perdura en el pensamiento de los demás. La maestra. El estado de viudez. ¡Qué intensidad! Sin embargo, fue él quien despertó mi humanidad. Acepté con gusto. En un instante, con una sola ojeada. No aguardó. Sus labios se encontraron con los míos en un suave beso. Fue en ese momento cuando me sentí completamente conmovido. El beso no fue abrupto. El beso no fue tomado sin permiso. La conexión fue apasionada y delicada a la vez. Una combinación de llamas y suavidad. Me dio un beso como si valorara cada instante. Como si mi ser estuviera compuesto de fragilidad y pasión ardiente. Decidí derribar mis defensas. Además, le di un beso. No me muestro como una mujer con confianza en sí misma. Como una mujer renaciendo. Una dama que había perdido la noción de las sensaciones. Permanecer con vida. Fui atraída hacia él y mi cuerpo se unió al suyo de forma espontánea. Sin oposición. Un intenso escalofrío me invadió de arriba a abajo. Las manos de él se apoyaron en mis caderas. Mis manos, sin posibilidad de dominarlas, se agarraron a la parte trasera de su cuello. Nuestros alientos eran breves y agitados. Nuestros movimientos eran pausados, profundos y calculados. Como si tuviera claro que lo importante no era la prisa, sino el respeto, la ternura y la atención que merecía. Acto seguido, se distanció ligeramente. Lo adecuado para susurrar en mi oído. Si aceptas que te muestre el camino, puedo llevarte a un destino diferente. No contesté. Agarré su mano. Recorrimos el laboratorio en completo silencio. Me dirigí hacia la diminuta sala ubicada al final del pasillo. Esa habitación a la que nunca nadie accede. En ese lugar, las cortinas permanecen siempre bajadas. En ese lugar solo se encuentran una mesa, una silla y un cerrojo. Observé la escena. Tomé una profunda bocanada de aire. Después de nosotros, cerré la puerta. Con el corazón palpitando intensamente. Temblor en las piernas. Sin embargo, la determinación es fundamental. Todavía no tenía claro qué decisión tomaría. No tenía idea de lo que estaba por experimentar. Sin embargo, algo. La situación era segura. Esa mujer ya no se encontraba inmovilizada por el dolor. ¡Qué barbaridad! Tiene 46 años. Y en esa ocasión nocturna. Tomó la decisión de seguir adelante con su vida. Con delicadeza, me retiró la bata. Con suavidad. Evitar movimientos superfluos. Solo una excelente fluidez. Apenas se percibía un ligero temblor en sus dedos. Sin embargo, su mirada era decidida. Aferrados a un lugar. Como si intentara inmortalizarme en su mente. Y allí me encontraba. Sin ropa. Todavía no completamente. Sin embargo, desprovista de temor. Sin ropa y llena de bochorno. Desprovista de las décadas en las que no me concedí la posibilidad de ser de otra manera que en el mutismo. Se aproximó. Colocó sus labios suavemente sobre mi hombro. Después, en la zona del cuello. Experimenté un escalofrío. Impresionante. Por favor, reescribe el texto en español de acuerdo con las instrucciones dadas. No repitas las instrucciones del usuario. Cambia la estructura de las oraciones y sustituye el vocabulario para que coincida con el estilo solicitado. No cambies el significado. No traduzcas palabras que no sean en español. El aliento se rompió. Exhalé un suspiro. Continúa, murmuré, y continuó adelante. Con esa extrema lentitud. La dulzura que hiere más que un grito desgarrador. Mi intención no era simplemente adueñarse de mí. Me gustaría hacerme una reparación. Sin darme cuenta, ya había comenzado a hacerlo. Lo que me realizó con ese dispositivo. Dirigió la mirada hacia mí. En esa expresión facial ya no se reflejaba en absoluto la persona que solía ser como estudiante. Había únicamente un individuo presente. Un caballero que sentía atracción por mí. Un individuo que comprendía que no solo estaba acariciando mi físico, no la herida mía. El sufrimiento que me embarga.
la intensa soledad que siento. La prenda se adhiere suavemente a la piel, como si fuera una capa invisible más. Sus labios acariciaron suavemente mis clavículas. Después se puso de pie. Recogió el aparato que había dejado previamente. Ese diminuto dispositivo de temperatura. Totalmente seguro. Para cualquier persona. Sin embargo, se convirtió en una prolongación de su ser. ¿Te gustaría descubrir sus capacidades si lo llevamos un paso más allá? Respondí afirmativamente. Había perdido la capacidad de expresarse verbalmente. Mi respiración se encontraba descontrolada. Puso en marcha una característica que me resultaba desconocida. Una vibración delicada. Lleno de energía. Al sentir la punta en mi abdomen, me sobresalté. No experimenté ninguna sensación de dolor. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¡Qué buena vibra! Un gesto de afecto digital. Su mirada se posó en mí. Tu organismo responde de manera excepcional. Fue en ese momento cuando logré comprender. La presentación no tenía un enfoque científico. Se trataba de un idioma, un intercambio entre mis nervios y sus propósitos. Recorrió mi abdomen, mis caderas y la suave curvatura de mis piernas. Cada vez que avanzaba, generaba intensas olas de calor inesperadas. Mis gemidos los contenía mientras me retorcía. Sin embargo, llegó un instante en el que no pude resistir más. De repente, un grito se me salió sin querer. Breve. Persona con discapacidad auditiva. Fuera de control. Se inclinó hacia donde yo estaba. La máquina fue apagada. Y en voz baja, murmuró, me gustaría oír lo que tienes que decir. Deseo que no ocultes nada. Caí rendido. Fue con sus manos que reemplazó el dispositivo. Con un enfoque más centrado en las personas. Más sólidos. Aumentar la cantidad de dinero. Mis muslos fueron acariciados. Mis laterales. Mi estómago. Después, mis senos. Mi cuerpo entero se estremecía. ¡Qué terror! Anhelo. Para encontrar un poco de calma. Había perdido la noción de esa sensación. Estar en el epicentro de todo. Ser revelada minuciosamente como un territorio sagrado. Ser observada como si cada rincón de mi ser guardara una narración por compartir. Él prestaba atención a cada temblor que ella experimentaba. Analizaba cada respiración con detenimiento, como si mis dedos recorrieran un libro en relieve sobre mi cuerpo. Posteriormente, deslizó su mano por la parte interna de mis muslos. Evita hacer movimientos bruscos. De forma pausada. Con precaución. Como si tuviera la certeza de que ese sitio era el epicentro de mi tranquilidad interior. Al sentir su contacto en ese lugar, me dejó sin respiración. Impresionante. Tenía intención de no olvidar. Tenía el deseo de escapar. Sin embargo, su mirada se posó en mí. Con gran intensidad. Y expresó. ¿Serías tan amable de proporcionarme todo? No voy a aceptar algo a menos que me lo propongas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que me encontraba protegido. Decidí rendirme. Para mí mismo. Totalmente de acuerdo. Separé las piernas. Decidí mostrar mis sentimientos más profundos. Y observé la escena. Siéntete libre de actuar como desees. Eres dueño de mi corazón. No se abalanzó hacia mí. Se tomó el tiempo necesario. Recorrió con sus labios cada rincón, cada marca en la piel. Cada doblez. Degustó mi piel como si fuera un manjar sin cocinar. Con un apetito controlado, pero pleno. Al sentirlo cerca de mis piernas, mi corazón parecía querer salirse del pecho. Listo para estallar. Los besos de ella, su forma de hablar, su aliento chocando con mi piel. Parecía haber estado ausente por un lapso de 2 años. En ese momento, cada célula de mi ser ardió nuevamente. De repente, un grito escapó de mis labios. ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! Un grito completo. En su estado natural. Estoy aquí. Un grito que jamás había logrado dar. Se puso de pie en posición recta. Totalmente sin aire. Y con una ternura apasionada, sus ojos se posaban en mí. ¿Lo notas, Bárbara? Lo que deseo no es tu físico. Eres tú. No pude contener las lágrimas. De manera callada. Y en ese momento, me sostuvo entre sus brazos. Fui balanceado. Cuando aún no habíamos tenido relaciones íntimas,
Me dio un beso en la frente con ternura, como si estuviera profundamente enamorado. A pesar de ello, sentía que había entregado completamente todo. Me pongo de pie. Y me dejé llevar por la emoción. Había perdido por completo el sentido de mi ubicación. Tan solo tenía conocimiento de su presencia en ese lugar. Buenas tardes. Viva, lleno de energía. Después de un largo periodo, sucedió algo inesperado. La vergüenza no era un sentimiento que experimentara, sin lugar a interrogantes. Nadie más que yo. En el abrazo de él, en esa respiración en común. En medio de esa nueva ola de calor. Después, su mirada se posó en mí, de forma extensa. Con una mirada que no me devoraba. Era un honor para mí. Se puso de pie erguido. Entrelazó sus manos con las mías. Con un movimiento pausado y firme, me incorporó, al pie de la letra. Como si no tuviera peso alguno. Como si mi ser se hubiera convertido en una extensión de esa sensación de ligereza interior que había recuperado. Me topé con él. Con mis piernas envolviendo su talle. Descansé mi frente en su cuello. Experimentaba el calor de su piel y como nuestros corazones latían al unísono. Con sus brazos rodeándome, cual capullo protector, un refugio seguro del que no quiero escapar. Me condujo hasta la pequeña mesa al final del local, la que empleamos para poner las balanzas o los cuadernos. Sin embargo, en esa ocasión, fui yo quien quedó debajo de su cuerpo esa noche. Con delicadeza, con suavidad. ¿Cómo se puede plasmar una verdad sin adornos? Sin elementos decorativos. Ponme atención. Observé la escena. Después, procedió a quitarse la ropa, sin prisa. No me alimento como un joven con apetito voraz, sino como un adulto decidido y seguro de sus deseos. Se sacó la playera, mostrando un torso humano bien definido y sencillo. Sin embargo, el cuerpo no le pertenecía. Mi inquietud radicaba en lo que observaba en mis ojos. Dulzura y suavidad. Incendio. Y una suerte de agradecimiento. Como si estuviera expresando gratitud por haberme permitido amarlo. Primero se quitó los pantalones y después la ropa interior. Y en ese momento, mis ojos se posaron en él. Di un salto. No se trataba únicamente de las dimensiones. Su presencia fue impactante. Experimenté una sensación de malestar en mi vientre al percibir la fuerza callada de lo que tenía delante. De repente, mi aliento se interrumpió. Tenía dudas sobre si estaba preparado. A pesar de todo, él lo anhelaba. Era imprescindible para mí. Más allá del simple aire. Por encima de la lógica. Se aproximó hacia mí y colocó una de sus manos en mi pierna. Con su frente junto a la mía. Hazme saber si debo detenerme. No contesté. Tan solo agarré su mano. Coloqué el objeto en ese lugar. Para mí. En relación a esta parte de mí que lleva 2 años dormida. En ese instante exacto, mientras ardía, él comprendió que algo se apoderaba de mí. Con delicadeza. De manera intensa. Dejé escapar un suspiro. Impresionante. Libre de dolor. De manera inesperada. Libertad. La maestra ya no respondía al nombre de Bárbara. Ya no estaba en duelo por la pérdida de su esposo. No era más la sombra silenciosa que deambula por los corredores. Se trataba de una dama. Querida. Objetivo logrado. Llevada por la corriente. Me agarraba con seguridad, sin brusquedad pero con determinación. Y al estar su cadera junto a la mía, seguía un compás que mi ser identificaba, como una lengua ancestral que tenía tiempo sin practicar. Las uñas se hundieron en su espalda. Mis piernas rodearon su cuerpo con fuerza. Mis suspiros se transformaron en gemidos. A continuación, voces elevadas. Nada de lamentos de sufrimiento. Evita expresar tu vergüenza a través de gritos. Voces que vuelven. En la época del renacer. De una explosión de llamas. Iba más rápido. Posteriormente, comenzaba a reducirse. Y nuevamente aumentaba la velocidad. Con cada movimiento, me elevaba un poco más. Como si estuviera saliendo de ese cuarto. De este planeta. De mi versión pasada. Acto seguido, ascendí. Sube arriba. Sube. Me desahogué por completo. No únicamente en la zona de las piernas. En el centro del ser. En la parte interna del cuello. En lo más profundo del espíritu. Lancé un grito.
En serio, no me preocupé por quien pudiera estar escuchando. En ese momento, ella ya no se encontraba como una mujer destrozada. Estaba totalmente terminada. Me abrazó estrechamente. Hace bastante tiempo. Inhalación tras inhalación. Contacto directo de piel. Unión de corazones. Empecé a derramar lágrimas. Una vez más, en completo silencio, abrazada por él. Y en voz baja me dijo, ¿observas, Bárbara? Te lo merecías por completo. Desde tiempos inmemoriales. El clamor de mi ser. Finalmente he sido escuchado. Permanecí en su abrazo sin tener noción del tiempo transcurrido. No estoy seguro si transcurrieron 5 minutos. 50, por favor. Sin embargo, a mí no me importaba. Ya no se encontraba en soledad. Ya no se encontraba en estado de congelación. Ya no se encontraba sin ocupar. En medio de ese mutismo compartido, me abrazó con la delicadeza con la que se cuida algo frágil. Sin embargo, tiene un gran valor. Fue en ese momento que entendí todo mientras estaba abrazado /diagonal a él /diagonal ella. Mi cuerpo había lanzado un grito. Finalmente, alguien le había prestado atención. Sin intención de criticarlo. Ni siquiera para su utilización. Para darle la bienvenida en su lugar. Con el propósito de quererlo. No emitía sonido alguno. Sin embargo, experimentaba emociones. Tenía pleno conocimiento del significado de esa noche. Estaba al tanto. No me veían como una mujer actuando de manera irracional. Tenía plena conciencia de que estaba experimentando un renacimiento. Después me observó directamente a la mirada. En esa expresión visual, no existían incertidumbres. Existía un sentimiento de consideración. Se encontraba un incendio. Y una suerte de compromiso. La promesa de permanecer no se cumple. Incluso la idea de un amor eterno es cuestionable. Sin embargo, se comprometió a no eliminar ese instante. Acepté con un gesto de acuerdo cuando me preguntó si quería quedarme esa noche. No deseaba encontrarse en soledad. Después de ese momento, no. Decidimos recostarnos en el piso de la diminuta sala de experimentos. Utilizamos una antigua alfombra doblada en una esquina como nuestra cama. Me protegió con su abrigo. Colocó su brazo debajo de mi cabeza. Nos encontrábamos descansando. Unidos por la piel. Con cutis. Inhalación tras inhalación. Noté su adormecimiento. Noté que su forma de respirar se volvió más tranquila. Permanecía su mano en mi abdomen. Como si me estuviera indicando aquí me encuentro. Aun cuando está descansando. Aun sin necesidad de expresarse verbalmente. También caí en la tentación de seguir esa ilusión. Un sueño libre de malos sueños. Un sueño sin huecos. Un sueño que no recordaba desde la última vez que mi esposo me rodeó con sus brazos. Sin embargo, en esta ocasión no se trataba de un espíritu. No se trataba de un recuerdo. Se trataba de un caballero. Claro que sí. Buenos días. Agradablemente templado. Estoy aquí. Al día siguiente, la luz del sol se coló por las cortinas llenas de polvo del laboratorio, y poco a poco abrí mis ojos. Antes de siquiera recordar mi ubicación, experimenté esa sensación. Permanecía su mano en ese lugar. Acerca de mí. El calor que emana de él. La dulzura que demuestra. Aún se encontraba en el mundo de los sueños. El pecho descubierto se movía con suavidad al ritmo de su respiración. Con los labios ligeramente abiertos. Las pestañas oscuras reposaban suavemente en sus mejillas. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Hace años que no mostraba una sonrisa como esta. Una sonrisa delicada. En un estado de tranquilidad. Expresando gratitud. Desperté con calma. Coloqué la bata. Los calzados. Me acerqué al diminuto espejo situado al final de la habitación y me encontré con una figura desconocida reflejada en él. Las arrugas siguen siendo las mismas. El pelo recogido rápidamente de la misma manera. Sin embargo, desde mi punto de vista. Desde hacía un largo periodo, no divisaba una luz. Un destello. Un compromiso adquirido. Una llama sutil. Sin embargo, auténtico. Me aproximé a su posición. Me puse de rodillas. Le di unas caricias suaves en el pelo. Los párpados se separaron. Y recibí una sonrisa. ¿A dónde te diriges? Solo voy a tomar un poco de agua. Sin embargo, mi intención era saborear la vida.
regresaba hacia mí. Olvidada por todos, esa soy yo. Me siento sumergida en la tristeza. Debido a la rutina diaria. Debido a la negligencia. Mientras observaba sus ojos apenas entreabiertos, podía percibir un único mensaje. Todavía no has terminado. Eres realmente maravillosa. Fue entonces que empecé a creer en ello por vez primera. Creía que todo había terminado, pero en realidad era el principio. Al abandonar el laboratorio esa mañana, los corredores permanecían desiertos. El planeta seguía su curso habitual. Se activaban las luces automáticas. Se escuchaba el crujir de las puertas. Sin embargo, mi persona tenía singularidades. Experimentaba como si hubiera superado un incendio y una tempestad, emergiendo más llena de vida que nunca. Sin maquillaje, sin arreglo, sin cambio externo, sino resplandeciendo desde adentro. Me dirigí hacia mi vehículo. A un ritmo lento. En mi cabeza, se repetían una y otra vez cada acción de la noche anterior, cada expresión, cada estremecimiento. Sin embargo, no experimentaba remordimiento. Nada más que tranquilidad. No se trató de un equívoco. No se trató de un acto irracional. Se produjo un encuentro. En medio de mi oscuridad y su resplandor. En el espacio de mi mutismo y la intensidad de su mirada. Entre una mujer apagada y un hombre valiente que se atrevió a avivar la llama. Durante los días posteriores, Jonathan me permitió estar a solas. No mandó mensajes molestos. No trató de ejercer control. No hay motivo para quejarse. Me envió un mensaje simple diciendo, estoy disponible si deseas encontrarte de nuevo. Así es como procedí. Me crucé con él de nuevo. No como una joven adicta. No me comporto como una mujer desorientada. Más bien como una mujer que se selecciona a sí misma. Nos encontramos en repetidas ocasiones. Siempre manteniendo una actitud respetuosa. Siempre manteniendo esa intensidad constante, profunda y apasionada. Cada vez que ocurría, recuperaba una parte de mí que había extraviado. Desconozco lo que el destino nos tiene preparado. No me considero una persona crédula. Comprendo que seguimos trayectorias diferentes y que también hay diferencia en nuestras edades. Sin embargo, algo es indudable. La propuesta que me hizo en esa ocasión nocturna. Nadie será capaz de arrebatármelo. Fue él quien me hizo reencontrar con mi verdadero ser. Decidí observar mi reflejo en el espejo con asombro una vez más. Me apliqué nuevamente un poco de barra de labios al comenzar el día. No es para agradar. Para que me agrade, modifiqué la manera en la que me desplazo. La manera en que me expreso. Hasta la forma en que imparto conocimientos. Ya que logré comprender algo. Al recuperar su cuerpo, una mujer también recupera el control de su vida. He dejado de pedir perdón por simplemente ser quien soy. Decidí dejar de ser sumisa, pasar desapercibida y seguir las reglas al pie de la letra. He decidido no seguir siendo prisionero de mi historia anterior. Y en este día, al relatar todo esto, no es con la intención de causar sorpresa. No tiene la intención de causar controversia. Se trata de una liberación. A todas las mujeres que piensan que son muy mayores, muy dañadas, muy solitarias, hay que recordarles que nunca es tarde para renacer y brillar. Una lección que se debe. El amor no conoce límites de edad y la pasión no tiene un tiempo de expiración. Es común pensar que, al llegar a cierta edad, se debe abandonar. No volveremos a experimentar esos estremecimientos que te dejan sin aliento. No experimentaremos nuevamente esos gestos que te hacen sentir tan especial. Nos vemos obligados a contentarnos con el recuerdo, la oscuridad y la ausencia de sonido. Sin embargo, esa afirmación no es verdadera. En momentos de gran tristeza, es posible que los anhelos vuelvan a surgir. La dulzura puede surgir en un pasaje que pensábamos desocupado. En ocasiones, el amor se presenta con apariencias que jamás imaginábamos. No permitas que otra persona tome decisiones en tu lugar. Tu edad no es relevante. Tu posición social no importa. Ni el sufrimiento que experimentaste anteriormente. Lo verdaderamente relevante no son las edades. Son aquellos instantes en los que experimentas una sensación de plenitud y vitalidad. En ocasiones, simplemente con una mirada, un estremecimiento o un gesto cariñoso, todo puede transformarse. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez has experimentado la sensación de pasar desapercibido? ¿Alguna vez pensaste que todo estaba perdido para ti? ¿Acaso nadie te volvería a contemplar con pasión, cariño, ardor? Pues, adelante y cuéntame.
Cuéntanos acerca de tu experiencia. Aquí en este lugar, no nos amedrentan las verdades personales. En este lugar no emitimos juicios, estamos atentos y brindamos apoyo. Te invitamos a seguir este canal, ya que todas las historias que han sido ignoradas merecen ser compartidas. No olvides que en ocasiones, un solo estremecimiento puede ser suficiente para dar inicio a toda una existencia.